les va? Muy buenas noches, bienvenido, esto es Perspectivas, estamos entrando puntualmente a las 9 de la noche y como todos los martes, Enrique, ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Pues parece que está yendo la lluvia por fin, ¿va? Después de un fin de semana pasado por aguas y donde también hubo, digamos, algo de agua fue en las elecciones que ha hecho Enrique Alfaro y Pablo Lemos, sobre todo para integrar su planilla de cara al proceso electoral, sobre todo por un personaje, Beatriz García de la Cadena, que por cierto ya Enrique Alfaro decidió que no lo acompañará en la planilla para Guadalajara. Entonces, pues bueno, inició un proceso que solía ser muy interno en los partidos políticos, pues inició con algunos, se puede decir, con algunos problemas mediáticos, ¿no? Así es, sin duda alguna, en estos días más bien, se presentó los integrantes de las planillas para las diferentes alcaldías en la zona metropolitana de Guadalajara por parte de Movimiento Ciudadano y también las listas, Enrique, para las diputaciones plurinominales, que aquí también hay un dato interesante que apuntar, pero si te parece, primero agotamos el tema de Beatriz García de la Cadena. ¿Quién es Beatriz García de la Cadena y por qué ha causado tanta polémica? Bueno, seguramente usted ha escuchado hablar de ella. Es una comunicadora de la empresa Televisa que se ha dedicado particularmente a cubrir información, digamos, de demanda social, ¿no? Y pues tiene seguidores, pero también tiene sus detractores porque tiene un estilo muy peculiar de presentar la información. Cuando Enrique Alfaro da a conocer que esta comunicadora forma parte de la planilla, hubo reacciones, sobre todo en las redes sociales, y aparentemente es lo que está haciendo o empujando a Enrique Alfaro a dar marcha atrás en la designación de Beatriz García. Yo digo, la verdad es que su trabajo periodístico no lo conozco, ¿no? En realidad no sé en términos generales qué hacía en Televisa. Yo creo que el debate aquí es el perfil de un regidor. Yo creo que de pronto las regidurías se han tomado más como una forma de repartir cuotas al interior de distintos grupos relacionados a los partidos políticos y no como lo que deberían ser. Los regidores tendrían que tener cierto expertise en temas metropolitanos, en temas de ciudad, tendrían que conocer e incluso compartir el proyecto del candidato. Y yo creo que lo condenable es más bien esta segunda parte. La primera, si es de Televisa, si cobraba en el Ayuntamiento de Guadalajara o no, para mí es un debate secundario. El debate primario es que hace mucho que los partidos políticos no piensan en perfiles adecuados para poder tener en los cabildos debates de altura. No te digo que los regidores en un plazo de 2 o 3 años no puedan obtener cierto expertise, pero siento que si introduces a personajes clave en el momento de tomar decisiones en la conformación de las planillas, pues por lo menos el costo inicial o el aprendizaje inicial sería menos tortuoso para algunos de los regidores. Creo que esto es lo más criticable en términos de su designación. Sí, totalmente. Que ya por cierto, la echó para abajo Enrique Alfaro, ¿no? Sí, hace unos minutos, ¿qué será? Cuestión de un par de horas, ¿no? Que un par de horas. Dio a conocer y que ya los medios de la localidad dieron cuenta de esta decisión. Y el otro tema que creo que también es interesante, Belén, y aquí Enrique Alfaro en la entrevista que le hicimos hace algunas semanas nos decía, los panistas en las listas de regidores van a ser los menos, en realidad los panistas que están vinculados a Movimiento Ciudadano van a aparecer en puestos secundarios y lo que vemos es que tanto en la planilla de Pablo Lemos como en la planilla de Enrique Alfaro, pues hay algunos panistas. En el caso de Pablo Lemos, Ricardo Rodríguez, por ejemplo, diputado local, ex secretario general del Partido de Acción Nacional a nivel local, pero también, por ejemplo, el tema de Manuel Romo, en el caso de Enrique Alfaro, que era un dirigente del PAN Guadalajara. Es decir, sí aparecieron al final algunos panistas en los primeros puntos de la lista. E incluso personajes vinculados anteriormente o que habían estado trabajando como colaboradores de panistas, ¿no? Se menciona, por ejemplo, Enrique, y digo, me voy a atrever a decirlo porque lo han estado manejando en redes, aunque yo no he tenido oportunidad de constatarlo, no sé si tú, pero la persona que está proponiendo Enrique Alfaro para acompañarlo como síndico, pues es una chica que aparentemente estuvo trabajando con algunos panistas y también por ahí lo que han estado cuestionando es pues lo que ya decías, ¿no? Ana Bárbara Casillas García, ¿no? Exacto, lo que ya mencionabas, ¿no? Su formación, ella más bien se ha dedicado, me parece, por lo que leí en su currículum, al mundo del modelaje, de la animación, ¿no? De edecán, que no tiene nada de malo, ¿no? Volvemos al mismo punto de Beatriz García de la Cadena, no tiene nada de malo que se hayan dedicado a estas profesiones, pero sí lo que ya mencionabas, ¿no? El perfil que tanto realmente han estado vinculadas a puestos que les permiten ahora
desarrollar las actividades para las que están siendo propuestas, ¿no? Sí, ese yo creo que el gran debate cuando se construyen las planillas de regidores o cuando se construyen incluso, que ese es el otro tema, Belén, que creo que es fundamental, cuando se construyen las listas de plurinominales, ¿no? Que es esta lista que los ciudadanos no podemos votar, es una lista donde el voto va directamente a una lista de prelación que eligen los partidos políticos, pero que en realidad no hay posibilidad de diseminar el voto y decir voto por mayoría relativa para uno y puedo dividir mi voto en términos de la lista de representación proporcional. Es decir, creo que es una lista que si bien el RP, los plurinominales son un fin creo que anhelable para dotar de pluralidad al sistema político, no lo es esta forma que creo que es medio tramposa de asignar. Y en el caso de Movimiento Ciudadano también está el tema de Hugo Luna, Exacto, que estuvo aquí con nosotros en Perspectivas y nos platicó algo de los temas, ¿no? Sí, fíjate que tuvimos oportunidad de entrevistarlo el 13 de diciembre en este espacio que abrimos para los dirigentes de los partidos políticos y la pregunta fue no directa, directísima, como diría en aquel caso de Posadas Ocampos, ¿no? Pero bueno, haciendo alusión a que fue una pregunta que le hicimos al momento que iniciamos la charla de si él buscaría o no un cargo de elección popular y escuche usted lo que nos respondió. Que hoy estoy para trabajar para todos, lo digo en términos positivos, porque yo no puedo buscar una candidatura a un municipio o una candidatura en particular, porque sería un poco desequilibrar las cosas, tanto por el manejo que tengo presupuestal en el partido a nivel estatal, como la distracción que yo tendría cuando se supone que tengo que estar enfocado a 125 municipios y a la construcción completa del proyecto. Entonces, claro, vivo tiempo completo, además de mi familia, a este tema, ¿no? Y bueno, este tema se refería a la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano, pero Enrique, lo comentábamos, no solamente no dice no voy, sino es él mismo quien da los argumentos de por qué no es conveniente que él forme parte de una planilla, ¿no? Decía, yo conozco el tema del presupuesto del partido y no sería equitativo ni justo que entrara a competir con el resto que no tiene esta posibilidad, ¿no? Bueno, al final si es candidato, yo creo que eso no hay nada condenable. El problema es que el argumento que él ponía en ese momento sobre la mesa es que podría ser juez y parte dentro de todo este proceso. Además, claro. Y eso le quitaría legitimidad como dirigente y también le haría mucho más complicado pues ser creíble para emparejar la cancha para los demás candidatos. Al final termina siendo candidato, nos explicará cuáles fueron las razones, si él la tomó o fue algo que Movimiento Ciudadano lo hizo, pero bueno, será seguramente uno de los diputados en la siguiente legislatura. Me parece, Enrique, ya para pasar a nuestro siguiente tema, que en conclusión, en los últimos días, Movimiento Ciudadano ha dejado ver pues muchas de las cuestiones que ellos habían criticado de otros partidos políticos. El no favorecer a ciertos personajes en la lista de pluris, el integrar a gente que realmente fuera capaz, afín al partido, y lo que hemos estado viendo en los últimos días, pues no necesariamente es esto, ¿no? Exacto. Pero bueno, vámonos a otro de los grandes temas que se han estado ventilando principalmente en los medios y nos referimos al despido de la periodista mexicana Carmen Aristegui el fin de semana, el domingo, ya por la noche. La empresa MBS, para la cual ella trabajó durante 6 años, anunció que terminaba la relación laboral con la periodista, ¿no? En medio, pues, de muchas especulaciones. Hay que decir que Carmen Aristegui en este país creo que es más que una periodista. Carmen Aristegui es, desde mi punto de vista, pues, un actor político, ¿no? Creo que excede ese papel de comunicadora o de presentadora de noticias y por eso creo que tiene tanta relevancia el debate que hay en torno a su figura. Creo que nos movemos de pronto en terrenos difíciles de saber exactamente cómo juzgar lo que sucedió. Yo no soy de los que cree que en México este tipo de cosas reflejan la ausencia de libertad de expresión, pero lo que sí reflejan, creo que desde mi punto de vista, es que cada vez es más complicado construir espacios financieramente sustentables, espacios longevos a través de la crítica y el disenso. Se vuelve muy complicada esa labor, ya sea por problemas con la clase política o problemas con la clase gobernante, como también problemas internos, con los propios radiodifusoras o los medios de comunicación a los que pertenecen estos periodistas. Creo que tendríamos que empezar a entender de forma más global el problema y darle un peso a lo que están sufriendo algunos periodistas, ya sea por cuestión de violencia, por presión de la clase política, por bajos salarios. Es decir, el problema de la libertad de expresión y de la independencia periodística es un problema estructural de nuestra democracia que creo que lo hemos puesto en segundo nivel en términos de debate público. Sí, totalmente de acuerdo, Enrique, y lo comentábamos también
me parece que el caso de Carmen Aristegui abre una ventana mucho más grande, mucho más amplia, para darnos cuenta que en este país no es una, sino son muchos los periodistas que pudieran estar sufriendo algún tipo de vejación, precisamente atacando la libertad de expresión. Son muchos los periodistas desaparecidos, los que han sido amenazados, los que lamentablemente también han perdido la vida, y las investigaciones pues han quedado ahí a la mitad. Lamentablemente muchos de ellos no tienen pues esta presencia mediática que sí tiene Carmen Aristegui. Sí, para que su caso sea visible, ¿no? Exactamente, pero ojalá que este caso nos sirva también para reflexionar y considerar que no es una, sino son muchos los periodistas que pues han sido víctimas de no poder ejercer su profesión libremente, ¿no? Yo creo que gran parte de eso, Belén, sí se deriva de la injusta situación salarial en la que están muchos periodistas. Yo creo que si se lograra una paridad mayor, tratar de dotar de mayores recursos el trabajo periodístico, otra realidad sería el tipo de protección, las capacidades que se pueden desarrollar para enfrentar ciertos problemas. Cuando la diferencia en términos salariales es tan grande con otras democracias, es imposible construir periodismo libre. Yo te lo comentaba en el espacio de radio que tienes a mediodía aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y te decía, la diferencia salarial entre un reportero de Estados Unidos y un reportero de México es de 9-1. Es imposible construir un sistema verdaderamente independiente de periodismo cuando sabemos que detrás hay salarios pues, que rayan con lo verdaderamente ridículo, ¿no? Es el salario y además son las condiciones, es la protección que el mismo medio debe brindar a su reportero. Ha habido avances, sí, hay que decirlo, Enrique. Ha habido avances. Hay empresas que están trabajando en ese camino, sin embargo, la gran mayoría todavía sigue pagando salarios bajísimos, pero además no está apostando por la profesionalización de sus comunicadores, de sus reporteros, y no les da esta oportunidad de dedicarse al periodismo de investigación que tanto suma, ¿no? Y hay otro elemento, no hay en la cárcel, no hay pagando multas, sanciones a políticos y a gobernantes que hayan presionado a medios, que hayan presionado a periodistas. Es decir, cuando yo veo que no hay nadie pagando por este tipo de delitos, yo digo, entonces el tema no existe. O sea, es decir, en Coahuila no se presionan a los periodistas, en Jalisco no se presionan a los periodistas. Creo que sí es un grave problema de impunidad, donde también la clase política sabe que puede ejercer cierta presión a medios de comunicación y salir completamente impune de la ecuación. Sí. Mientras no se ejerza justicia clara sobre algunos temas de presión mediática, sobre algunos problemas que tienen algunos reporteros, creo que va a ser muy complicado que le demos la vuelta a la página en un tema como este. Sí, totalmente, Enrique. Hoy está en el ojo del huracán MBS Radio por muchos de los cuestionamientos que se le han hecho, es haber despedido a estos trabajadores por presiones gubernamentales, es lo que ha trascendido, pero otra vez volvemos al punto. ¿Cuántas empresas de comunicación en este país están haciendo lo mismo casi todos los días? No es un tema solo de gobierno, ¿no? No es un tema exacto, también de corresponsabilidad de los medios. Totalmente de acuerdo. Los empresarios que deberían mantenerse en la independencia y proteger a sus trabajadores no necesariamente están aquí. Se van con otros, ¿no? En fin, todo un tema, Enrique. Lo retomaremos. Un programa especial con esto. Pero bueno, tenemos que ir a la pausa. No se vaya porque ya están aquí en el estudio nuestros invitados, dos estrategas políticos bastante interesantes. Y además regresaremos para presentarle a la audiencia una encuesta que se publicó recientemente en Estados Unidos, pero que nos puede servir de mucha referencia para darnos una idea por dónde va el consumo de medios, que los señores que en un ratito más nos acompañarán saben mucho del tema. Así que vamos a la pausa. Regresamos. De regreso en Perspectivas y aprovechamos, Belén, para recordar las cuentas del Canal 44, @Canal44TV, a través de Twitter, y nuestras cuentas personales. Mi cuenta personal en Twitter, @Belén Zapata M. Y @EF_Toussaint con doble S, está difícil, pero se puede. Pero no ahorita la vamos a poner ahí para que la Sí. copien letra por letra. Y antes de platicar con nuestros invitados, ¿por qué no los presentamos para que conozcan ustedes un poquito de su trayectoria? Empezamos con Gilberto Pérez Castillo. Gilberto Pérez Castillo es licenciado por la Universidad de Guadalajara, lector voraz y apasionado de la filosofía. Es consultor político desde 1997, asesorando campañas políticas y gabinetes gubernamentales.
También realiza estrategias para enfrentar situaciones de crisis, construcción de imagen y relaciones públicas. Participa en medios de comunicación como analista político y dirige Marcatextos, un blog especializado en información y análisis de acontecimientos políticos en Jalisco. Actualmente dirige Pragma Político, una consultora especializada en campañas políticas y comunicación gubernamental. Gilberto, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Belén. Rodrigo. Y vamos ahora a escuchar la semblanza de Rodrigo Solá para completar a nuestros dos invitados de hoy. Rodrigo Solá Villalobos es licenciado en Administración y Mercadotecnia por la Universidad Panamericana. Tiene un máster en Comunicación Política y Corporativa por la Universidad de Navarra, España, y es graduado del Programa de Entrenamiento Político por la Universidad George Washington. Solá se ha especializado en procesos de comunicación no verbal, oratoria política, persuasión y negociación. Ofrece entrenamiento a directivos de empresas, portavoces, políticos y candidatos en campañas políticas. Además de colaborar en diversos medios de comunicación, actualmente es profesor de comunicación política en la Universidad Panamericana, socio consultor de ACOM e integrante de la Asociación de Comunicación Política. Bueno, y después de presentar a nuestros invitados, si te parece, Enrique, bueno, antes, Rodrigo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Belén, gracias, Enrique, Gilberto. Gracias, Rodrigo. Queremos empezar esta charla mostrándoles este estudio muy reciente. Fue una encuesta que se levantó entre el 5 de enero y el 2 de febrero, hace apenas aproximadamente un mes. Una encuesta que se realizó entre 1,046 jóvenes adultos, estamos hablando de entre jóvenes de entre 18 y 34 años de edad, y la realizó la American Press Institute y la Asociación de Relaciones Públicas, que tienen que ver precisamente con estudios vinculados al consumo en medios. Y aquí algunos resultados, a ver qué opinan ustedes. De los encuestados, el 85% de los jóvenes dijo que se mantienen al día con las noticias que les interesan. El 69%, casi un 70%, dice que lee noticias todos los días. Un 60% afirma, literal, que se tropieza con las noticias durante alguna actividad en línea. Esto es, que las encuentra por ahí en Facebook, en Twitter. Y un 12% menciona que ha pagado una suscripción a un diario de papel, un 13% manifestó que lee el periódico solo si otra persona se lo presta, y un 7% confesó o dijo haber pagado una suscripción a un diario en línea, un diario digital. La conclusión a la que llegaron algunos de los investigadores, pues es que el panorama es sombrío para los medios tradicionales y que todo apunta a que la gente continuará informándose a través de las redes sociales, particularmente. ¿Con quién empezamos, Gilberto? Estamos ante una tecnología nueva, y cada que hay una tecnología nueva hay una, o se subdimensiona o sobredimensiona, ¿no? Entonces, nos está pasando lo mismo que pasó con la televisión, lo que pasó con la radio. Hay un crecimiento paulatino de esta nueva tecnología que va convirtiéndose en la principal tecnología de comunicación, pero no significa la desaparición de los otros, significa que así como la televisión mandó a la radio al segundo lugar y los medios impresos al tercero, pero se decía que los medios impresos iban a desaparecer por la televisión y la radio, bueno, pues estamos en la misma condición. Las tecnologías digitales serán en algún momento la principal forma en que nos informaremos y nos comunicaremos. La televisión será el segundo lugar, la radio el tercero y cuarto. Entonces es un proceso paulatino que vamos a vivir, digamos, que estamos viviendo. Bueno, ustedes recuerdan que apareció la Internet hoy. Bueno, pues prácticamente lo que en aquel tiempo era algo novedoso, hasta complejo, hasta como del demonio, pues ahora se nos ha convertido en algo relativamente normal. Entonces vamos a llegar a eso. Rodrigo. Yo agregaría dos cosas. Yo creo que es verdad lo que dice Gilberto, estamos ante algo tal vez ya no tan nuevo, ¿no? Porque ya tenemos varios años con Internet. Lo que sí ha cambiado son dos cosas a mí en lo particular. Creo que ha cambiado el modelo de negocio. La gente ya no compra, lo vimos en la encuesta, ya si no es gratis no lo quiero, no hace falta, tú me lo cobras, otros 10 me lo dan gratis, no hace falta que lo compre. Y segundo, la forma de consumo, ¿no? Ahora, como decía, el 60% se tropieza con información en Internet. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora la gente va más a lo inmediato, ¿no? Ya antes
podríamos recordar cómo en la mañana, si leías periódico en la mañana, pues todavía tenías vigencia en las noticias hasta mediodía, ¿no? E Claro. incluso había periódicos que sacaban El periódico vespertino, el ¿no? vespertino también. Ahora no. Ahora ya dio unas 10 de la mañana y no leíste el periódico, ni para qué lo lees, ¿no? Digamos, Ya- lo más inmediato que teníamos era el noticiero de cada hora en la hora. Exacto, ¿no? Exacto. ¿Sí? Entonces la Y ahora forma ni de, eso, de claro. negocio, aunado a lo que decían en el primer bloque, y la forma de consumo está cambiando los paradigmas pues de cómo dar noticias, cómo consumirlas, y eso pues pone en aprietos a muchos y en otros ventaja que la saben aprovechar, ¿no? Y en términos de comunicación política, de construcción, de campañas, de candidatos, ¿cómo, digamos, estos datos rompen cierta dinámica? Porque aunque es cierto que en Estados Unidos esa dinámica está más consolidada, en México la televisión sigue siendo todavía el gran instrumento, pues digamos, de altavoz político, ¿no? ¿Cambia mucho esta dinámica? ¿Estos datos crees que han modificado nuestra forma de entender la política? Mira, sí ha cambiado mucho en términos del uso social de estos medios. O sea, sí ha cambiado mucho en que la sociedad se está informando por estos medios, está interactuando por estos medios, se está organizando por estos medios. Lo que no ha ido a la par, y esto no es novedoso, siempre ha sucedido, que la clase política es la que no va al mismo ritmo. La clase política tiende a ser muy rezagada en apropiarse o en adaptarse o adoptar estos nuevos medios de comunicación, principalmente porque estos medios implican algo fundamental que es parte de lo que ha sido su gran éxito, que son comunicaciones bidireccionales o multidireccionales. Eso sí es un cambio, claro. Y la clase política normalmente está acostumbrada a la comunicación unidireccional, ¿no? Yo te digo, yo comento, yo opino, yo te propongo, yo te informo, pero hay poca actitud hacia la interrelación. No solo si hay bidireccional les cuesta mucho trabajo, la multidireccional cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, ¿esto qué está generando? Pues que sí, en términos de comunicación política, tanto los gobiernos, los partidos y los políticos en lo individual van muy lento en la adopción de estas tecnologías. Muy lento. Agregar, yo creo que, bueno, aquí en México la televisión sigue siendo la mamá de todos los medios de comunicación. Todavía no hay alguien que se le ponga internet, incluso ni redes sociales. Aquí el tema es que las redes sociales sirven para lo que son, ¿no? Son para, como decía Gilberto, para la interacción, la comunicación. El problema llega cuando el político cree que con esto es suficiente. Y lo interesante y lo importante es saber cómo bajar de lo digital a la calle, ¿no? Porque dar un clic de un me gusta, un follow, es muy fácil. De hecho, hay gente que los compra, ¿no? Claro. Y creen que así se hacen ideas de decir, bueno, pues ya yo voy muy bien y voy a agarrar, no, pero si ese like no se convierte en un votar o en una marcha o en un meeting o en salir a la calle a entregar un volante, no nos sirve de nada. Y hay un caso que a mí me hizo mucho ruido cuando Mockus contra Juan Manuel Santos estaban compitiendo en Colombia. Bueno, pues Mockus en redes sociales tenía 10-1 a Santos. 10-1, entonces... ¿Y en votos? No, y en votos ni la mitad, ¿no? Al final ganó quien estaba mucho peor en redes sociales. Y este es un ejemplo de cómo las redes sociales no siempre son un reflejo pues de la fuerza política que tiene un candidato, ¿no? Claro. Pudiera no ser un reflejo, pero lo que también les queremos preguntar es, ustedes como estrategas, ¿qué tanto si recurren a estos medios, las redes sociales, pues para eso, para posicionar un candidato o aspirante a algún cargo de elección popular? Mira, la comunicación la tienes que hacer utilizando todos los recursos que tienes a la mano, ¿sí? El gran problema es que cuando se hacen las campañas o las estrategias de manera equivocada, se tiende a recurrir a un medio, a dos medios o a tres medios, ¿no? Yo siempre digo que la estrategia de comunicación o las herramientas de la comunicación son un pastel de muchas rebanadas, unas más grandes, unas más delgadas. El asunto es que hay que tener todas las rebanadas del pastel, ¿no? Las redes sociales son una parte, pero no son todo, lo decía Rodrigo hace rato. Los medios impresos son una forma de llegar a la ciudadanía, sin duda, y seguirán siéndolo. Igual la radio, igual la televisión, por supuesto, pero también esto es parte de... Tienes, obviamente, la comunicación directa del candidato o del partido con la ciudadanía, que eso no lo puedes desdeñar y no lo vas a poder desdeñar nunca. Nada va a sustituir a que el candidato vaya a tocarle la puerta al ciudadano, que se reúna con él. Se que coman unos conteste sus tacos en preguntas. el tianguis, ¿no? Eso es insustituible
Y no solo en México, es institucional en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en todo el mundo, ¿no? Entonces, tienes que usarlas, claro que tienes que usarlas, pero tienes que determinar exactamente qué tan gruesa va a ser la rebanada que le vas a dedicar a estos medios digitales, a los medios electrónicos digitales. Pero sin soslayar el otro. Lo que pasa es que de pronto, cuando esas cosas se ponen de moda y hacen un boom, Parece como que todo es para allá, sí, ¿no? y luego te salen con esas tesis casi, que dices, ¿de dónde lo sacan? Es que Obama ganó por las redes sociales. No, Obama ganó por todo el conjunto de comunicación en las cuales las redes sociales juegan una parte. Entonces, sí hay que usarlas, pero hay que dimensionar en dónde, cómo y hasta dónde, porque tampoco puedes apostarle tanto a un medio que no te va a dar. Rodrigo. Y yo diría también a las preguntas, le agregaría el para qué. Por ejemplo, el caso de Obama, que dicen, Obama ganó por las redes sociales. No, las redes sociales le ayudaron muchísimo. Gracias a las redes sociales, Obama logró que pues, la gente, los demócratas, organizaran 200,000 actos públicos. Si quieres chiquitos en colonias, en el barrio, en donde tú quieras, 200,000. Bueno, gracias a las redes sociales en Egipto se logró esta revolución, ¿no? Sí, la guerra. Ahora, las redes sociales son para eso, ¿no? O sea, como para activar rápido a la gente. Antes, ¿cómo se daba cuenta la gente? Pues tal vez a través pues, de los comités municipales y de ahí va bajando. Ahora no, ahora directamente el candidato, el equipo de campaña puede decirle a la gente, ¿sabes qué? Nos vamos a reunir tal día o nos vamos a reunir en tantas horas. Y es lo que logra las redes sociales. Si no sabemos usarlas, si no sabemos para qué son las redes sociales, pues nos vamos a quedar en decir los mismos mensajes que damos en el periódico, en la tele, en internet, y de nada nos va a servir, ¿no? Claro. Eso que está comentando Rodrigo, si me permiten, es muy importante porque la gran bronca de esto es para qué sirven, qué hago con ellas, ¿no? El gran problema es que la mayor parte de los políticos que las usan creen que son para pelearse. Que la gente les son va a decir para algo. hostigar a sus contrincantes, ¿no? Las redes sociales en una estrategia de comunicación política, sobre todo una campaña electoral, te sirven para detectar simpatizantes, para organizarlos y para movilizarlos. Claro. Para eso nada más. Pero te entonces, sirve. Gilberto, por lo que los escucho, depende mucho del posicionamiento del partido político, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Por ejemplo, poniendo el caso de Guadalajara o de Jalisco, ¿no? El PRI tiene un determinado juego de redes, ¿no? Pero tienen sobre todo una estructura territorial que lo ampara. Y Movimiento Ciudadano se ha ido más a las redes sociales. O sea, tú ves, digamos, ahí detrás de eso una estrategia porque uno tiene más un voto de calle, un voto de tierra y el otro está buscando más el voto de aire o el indeciso. Yo veo más a Movimiento Ciudadano, sí creo que Movimiento Ciudadano sí está siguiendo esto que comentaba, o sea, sí creo que le está sirviendo para detectar simpatizantes, para organizarlos y para movilizarlos. Yo del lado del PRI sí veo más este error recurrente de utilizar las redes para combatir, para atacar a su opositor. Vamos a un corte aquí en Perspectivas y volvemos para que también nos comentes del tema, Rodrigo. Regresamos. Estamos de regreso en Perspectivas. Rodrigo, te quedaste, no pudiste hacer un comentario también en relación al PRI y MC en su manejo de redes. Sí, lo que yo estaba haciendo, incluso lo estamos comentando aquí en el corte, es que así como existe un voto duro y un voto frágil, también existe un like frágil y un like duro. Al final, el like termina siendo más frágil que el voto. Entonces, MC lo está haciendo muy bien en redes. Vamos a ver qué tanto de este voto se traslada a la urna. En cambio, el PRI, que no lo está haciendo tan bien en redes, pues ellos sí que tienen una red social, pero de calle, mucho más fuerte históricamente, ¿no? Entonces, el voto duro del PRI es lo que pues lo ha hecho fuerte siempre en todas las elecciones. Claro. Y ya lo comentaban ustedes, hay un dato que parece muy simple, pero que termina muchas veces marcando la diferencia. Es increíble cómo la gente a veces puede cambiar su percepción cuando conoce al candidato cara a cara, le da la mano, lo saluda, se toma una fotografía con él. Ese contacto es irreemplazable, yo creo. Eso para mí es fundamental en una campaña política, ¿no? Supongo que ustedes lo tienen mucho más claro. Y es algo que se ha ido perdiendo por esta ilusión de los medios electrónicos, ¿no? De que si estás en la televisión estás en el ánimo de la gente, y que si estás en la radio todo el día estás en el ánimo de la gente, y que si te hacen una entrevista en tal periódico estás en el ánimo de la gente, o que si tienes mucho movimiento en las redes sociales estás en el ánimo de la gente. La verdad es que aún con toda la tecnología, yo les decía hace rato, es insustituible el contacto directo. O sea, al final de cuentas, la gente siempre buscará
que ni siquiera el candidato o el equipo del candidato lo inviten a una reunión, no, que vaya a su casa, que vaya a su barrio, Toque la puerta. no que oiga acá el candidato lo espera en tal lado, no. Claro. O es el contacto directo porque la gente poco a poco ha entendido lo que vale su voto. Otra vez el caso de Obama. No se dedicó solo a tuitear Obama. Claramente no. Digo, Y por no, ejemplo, Ya facebookera. en España, aquí es mucho más difícil porque las ciudades son mucho más grandes, pero en España hay ciudades importantes de 200, 300 mil personas. Y muchas veces hemos asesorado a candidatos, a políticos, decir, oye, es que a ti te alcanza para ir a la mayoría de las casas, o incluso date el lujo de que te sienten a comer a casas de ciudadanos, Sí, claro, de, oye, claro. júntame a 10 y nos sentamos a comer y es dedicarles 2 horas del día, pero sabes que esas 10 personas son un voto totalmente a favor tuyo y que van a replicar el mensaje, ¿no? Y al final es un efecto cascada que te ayuda muchísimo. Me gustaría preguntarles un tema que suele ser medio oscuro en las campañas y es este tema de los cuartos de guerra. ¿Qué opinan de ellos? ¿Existen o no existen? existen. ¿Les gusta el nombre? A mí el nombre de cuarto de guerra, tengo que ser sincero, no me gusta. Pero cuarto de estrategia o despacho estratégico, como le quieran decir. Empezamos contigo, Gilberto. Sí, mira, lo que pasa es que si revisamos la terminología política y la electoral tiene mucho que ver con la terminología militar. Sí. Hablamos de campañas. Claro, O sea, como campañas armadas, ¿no? Es un término militar. Sí. De ahí viene esta idea del cuarto de guerra como el lugar donde se concentran los estrategas para definir las acciones y los movimientos, ¿no? El problema es que se ha satanizado mucho porque yo siempre he sostenido que en esto hay una especie de gremio de pseudo asesores, pseudo consultores, que son los que le han querido dar esa vertiente de secrecía y de, ¿no? En la realidad un cuarto de guerra, un equipo de estrategia, pues no es más que un grupo de profesionales, o no debe ser más que un grupo de profesionales de la comunicación y la estrategia política que se reúnen a tomar decisiones. Punto, normal, ¿no? Y hay esta idea muy arraigada de que tiene que ser en secreto. Apaguen sus celulares, ¿no? Como en la guerra, ¿no? Para que Así no es, se entere sí. el contrario. Y entonces en la realidad es absurdo, porque al final de cuentas, lo que vas a decidir, lo que vas a hacer, pues yo siempre les digo, mira, háblale a tu contrincante y dile, oye, acabamos de acordar que vamos a hacer eso. No pasa nada, hombre. Entonces, esa idea de darle ese sentido de oscurantismo, de secrecía, pues es lo que ha generado esto. En realidad no es más que debe ser un grupo de profesionales de la comunicación política decidiendo qué acciones se van a tomar. Punto. Hasta ahí. No tiene por qué ser nada oscuro y nada así de. Luego entra mucho este asunto que, no sé si lo vayan a querer que lo toquemos, el tema de la llamada guerra sucia, ¿no? Entonces entra ese asunto de que ahí se maquinan las cosas, ¿no? Ahí se imagina cómo destrozar a un candidato opositor. Deben ¿no? verse las estrategias y los estrategas y los consultores con toda normalidad. Rodrigo. Pero a ver, la pregunta, sí existen los cuartos de guerra, son eso, lo que dice Gilberto. Pero, por ejemplo, Calderón cuando ganó en 2006, el cuarto de guerra, el cuarto de estrategia, donde se juntaban a tomar decisiones, se juntaban 2 veces al día. Está funcionando la estrategia en la mañana, si a media tarde sigue funcionando o no, y la cambiaba, ¿no? Entonces, sí sirve. Y funciona, y deben de estar, ¿no? Ahí la mayoría de los candidatos cuando pierden es porque el cuarto de guerra se junta una vez cada semana, cada 15 días. Y dices, bueno, oye, tu campaña dura 2 meses y estás revisando una estrategia cada semana, pues tienes todas las de perder, ¿no? Pero claro que existe y justo lo que dices, ¿no? O sea, no solo es para planear cosas negativas, sino es para planear en positivo al candidato y al equipo. ¿Quiénes entran a esos cuartos de guerra? ¿A quiénes se invitan y a quiénes no invitan? ¿Cómo Bueno, se aquí la decide? pregunta es quién debería estar. El problema es que nunca se Nunca están restringe los que eso. deberían estar. Los amigos, ¿no? Muchas veces. Lo que pasa es que un cuarto de guerra de pronto empiezan a aparecer muchas veces cuando los candidatos no son muy disciplinados, al que va pasando, vente, acompáñame, ¿no? Opina, ¿no? Y al rato de ser 3, 4 personas se convierte en un estadio de fútbol, ¿no? ¿Quién debería estar? Bueno, pues deberían estar los consultores especializados en temas de la estrategia electoral, deben estar las personas que participan de la información de la coyuntura, quienes están teniendo el día a día, la hora a hora de la información de toda la campaña, no solo de lo que se publica, sino de lo que se está haciendo. Y obviamente las personas que están haciendo las mediciones, las encuestas. Debe estar el candidato, ojalá nomás estuviera el candidato y su coordinador de campaña. Hay veces que está la esposa, hay veces que está el hermano, ¿no? Bueno, ¿quién debería estar? Los consultores, los que hacen las mediciones, los encuestadores, el candidato y su coordinador de campaña, para mi gusto, y se acabó. Tal vez pudieras tener ahí el que maneja las finanzas, porque también tienes que ver, no es asunto de lo que quieres también, sino de lo que puedes hacer, ¿no?
pero nada más que eso. Yo agregaría nada más la gente de tierra, ¿no? Porque normalmente una campaña electoral pues se divide así en algo muy fácil, tierra y aire, ¿no? Aire es todos los medios de comunicación, spots, mensaje, y tierra es pues todo el equipo que va casa en casa con los volantes, etcétera. Entonces, pues también eso es muy necesario, pero coincido plenamente, deben de estar, y muchas veces nos hemos topado, sobre todo para el tema de redes sociales, que como el hijo del candidato le sabe, o más o menos, o tiene cuenta de Facebook y Twitter, pues entonces ya el agarró hijo, chamba. Exactamente, ya agarró chamba y hagan lo que el hijo diga, ¿no? Es que no hay candidato que no tenga una sobrina diseñadora, Sí. un sobrino que maneja la computadora al revés y al derecho, un hijo inteligentísimo, una esposa con un sentido del diseño impresionante y un amigo que trabajó en una televisora importante. Claro. Entonces, no hay candidato que no tenga eso y entonces... pues Ahí están los familiares en el cuarto de guerra, así ¿no? es, ¿no? Y preguntarles también en este sentido, me comentaba alguna vez Rubén Aguilar, y se me hizo una reflexión interesante o por lo menos provocadora, que en realidad esto de las elecciones ideológicas y los grandes debates, pues ya en campañas ese tipo de cosas ya no pasa, sino que son, digamos, enfrentamientos entre dos despachos, a ver quién posiciona mejor un producto, que es el candidato. ¿Ustedes creen que las campañas han terminado en esto, digamos, en un enfrentamiento de despachos? Bueno, ojalá así fuera. Bueno, o de tías o de abuelas, ¿no? Sí, ojalá así fuera. No, mira, lo que pasa es que la parte ideológica obviamente pasó a la historia. O sea, desde los 90s lo ideológico dejó de tener fuerza fundamental. Ya si eres de izquierda, de derecha, de centro, es irrelevante. Porque la gente además ya vio a los partidos de derecha haciendo cosas de la izquierda y a los de la izquierda haciendo cosas de derecha. Ya los vio en los 90s a todos queriendo estar en el centro sin poder entender qué diablos era eso del centro, ¿no? Y la gente se convirtió en un votante pragmático, en un votante de intercambio. Que el intercambio no significa la despensa, el mandí, la gorra, no. El intercambio es una expectativa. Siempre hay que recordar que el voto es el intercambio precisamente del sufragio por una expectativa de futuro. Por eso es tan complicado. Cuando tú compras un pantalón, un jabón, pues pagas y recibes el jabón. Acá estás recibiendo una expectativa de que vas a recibir algo a cambio de eso. ¿Qué puede ser? Un cambio de partido en el poder, la carretera, la calle, la línea 3 del tren, una despensa, el apoyo para el camión. O sea, hay un intercambio de una expectativa, ¿no? Entonces el elector se ha convertido en eso, en un elector pragmático que va a votar por quién. Primero por quien entiende mejor esa realidad de este momento y quien le ofrece alguna expectativa para resolver esa problemática de este momento. Se acabó. Rodrigo. Es un tema interesante. Yo creo que no está del todo perdido el tema ideológico. Yo creo que sí todavía pesa mucho, por ejemplo, ningún candidato se va a atrever a meterse al tema del aborto, al menos en estas elecciones intermedias en Guadalajara, porque es un tema que polariza. Entonces eso quiere decir que todavía hay cierta ideología en el votante. Por lo menos en los límites, digamos, de qué temas tocar y qué temas no. Exactamente. También yo creo que el candidato no es un producto, es una persona, ¿no? Quien te quiera vender un candidato como un producto, pues ahí empezó equivocado, ¿no? Y esto nos lleva al hecho de que los partidos también han perdido mucha fuerza como partidos, como marca partido, ¿no? Entonces, hoy la fuerza está en la persona, muchas veces, y por eso vemos partidos, no sé, Movimiento Ciudadano aquí en Jalisco, como crece, pero crece por la persona, ¿no? Y muchas veces, también por ejemplo, con Alfonso Petersen, la marca PAN pues da hasta donde da ahorita en las encuestas, pero como persona subes un poquito más. Entonces creo que es un mix de varias cosas que ciertamente al final es entender las necesidades de la ciudadanía y atenderlas, y el que lo haga mejor gana. Vamos, un corte en perspectivas y hay que preguntarles ahora ya por campañas puntuales, ¿no? En precampañas, ¿cómo las vieron? Regresamos a Perspectivas. Ya estamos de regreso. Muchas gracias por permanecer en Perspectivas. Lo invitamos para que participe con sus comentarios, opiniones a través de las redes sociales. Están apareciendo en pantalla, @canal44tv, y también aparecerán las cuentas institucionales de una Y que nos servidora. compartan nuestros invitados, ¿no? Sus cuentas también. de Twitter. Yo por ahí en Twitter ya puse también las cuentas de ambos, así que espero que tengamos comentarios. Si no los alcanzamos a desahogar, ya se los haremos llegar. Bueno, les preguntábamos antes de irnos a la pausa,
tienen mucha experiencia en esto de asesorar políticos, participar en estrategias de campaña. ¿Qué pasa cuando, me gustaría que me dijeran estos dos escenarios, cuando les ha tocado estar del lado ganador, pero también cuando les ha tocado estar del lado perdedor? ¿Hasta dónde los responsabilizan a ustedes de ambas cosas, del triunfo o de la derrota? Mira, tú eres parte de las dos cosas. A mí me da mucha risa cuando oigo consultores que dicen, es que yo gané acá y yo gané acá, y dices, ay, híjole, ¿no? Pues, así como, es como un jugador de fútbol de 11, ¿no? Diciendo yo gané, el yo gané el partido, ¿no? Bueno, eres parte de las dos cosas, no eres parte del triunfo total, como tampoco eres parte de la derrota total. Aquí lo que tienes que hacer, y tienes que ser muy claro, es primero en tener tu lugar muy claro en este asunto, ¿no? Y dar tú la batalla profesional para que tu opinión sea escuchada en el núcleo de la toma de decisión. O sea, tú no puedes estar con un candidato y con un equipo del candidato donde tu opinión no pesa. Ahí no tienes nada que hacer. Deja al candidato y a sus cuates y vete a otro lado, ¿no? Tampoco puedes aspirar a saberlo todo, porque hay cosas del detalle del día a día o particular, sobre todo si piensas que haces campañas en diferentes ambientes políticos, sociales, ¿no? Entonces tienes que tener claro ese juego de que tu opinión se tiene que tomar en cuenta, pero también tienes que tener la humildad de ver cuando hay cosas donde no. También tienes que tener mucho la humildad de reconocer cuando te equivocas y aceptar esto. Lo que decía Rodrigo hace rato es importantísimo. Las campañas son muy cortas y cada vez más cortas. Tú no puedes darte el lujo de echarle la prepotencia de yo siempre tengo la razón y perder una semana de algo que se pudo haber corregido a tiempo y no hacerlo, ¿no? Entonces, siempre eres parte del triunfo o de la derrota, dependiendo del resultado. Pero no puedes, yo creo, ni aceptar que un consultor es el único responsable del triunfo, como tampoco el único responsable de la derrota. Y hay otro tema que no siempre es ganar. Muchas veces te llaman y para mí esas son de las campañas más padres cuando dicen, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos aspiraciones de ganar. Es más, queremos conservar nuestro registro. Esas son las campañas más padres porque la creatividad aflora, tienes un margen de maniobra amplísimo y la verdad es que muchas campañas, la mayoría deberían de ser, o sea, al final solo hay un ganador y los demás son perdedores. Hay que ver cómo eres perdedor, ¿no? Cómo eres oposición. Y también desde la derrota se puede hacer trabajo, ¿no? Lo vemos ahorita con Alfaro, que perdiendo hizo una estrategia de campaña que ahorita lo tiene en el primer lugar de las encuestas para Guadalajara. Claro, o por ejemplo, el Partido Verde, que es un partido minoritario, ahorita parece el gran fenómeno político en materia de comunicación. Un partido bisagra que le va a dar el gane al PRI en muchos lugares. O sea, porque está triplicando prácticamente su intención de voto en un mes y que ha convivido con el presidente de la República en 2 sexenios de Acción Nacional y en el actual del PRI. Y que es un partido que defiende la agenda ecologista, ¿no? Sobre todo. Sí, sobre todo y entre todos. Sobre todo. Dejamos una pregunta antes de irnos al corte. ¿Qué cosas les han llamado la atención de la precampaña, de la intercampaña y hasta dónde vamos en términos de comunicación política? Bueno, a mí me llama mucho la atención la falta de estrategia. O sea, sí veo campañas muy vacías, muy huecas, demasiado huecas. Siempre hay que tomar en cuenta que las elecciones tienen, el punto fundamental de las elecciones es la gente, es la sociedad, es el electorado, ¿no? Y yo vi precampañas y en estos huecos de intercampañas donde parece ser que lo más importante es el partido, lo más importante es el candidato y lo menos importante es la gente. Entonces, yo he visto una buena parte de campañas huecas, sin contenido, sin tomar en cuenta que el centro de la campaña, de la elección es la gente. Y aún esta campaña que tú decías del Verde, aún es una campaña que no está hablando del momento, sino del pasado, ¿no? Pero que además hay que considerar también la condición en la que se convirtió en una campaña exitosa. Una campaña exitosa violando la ley. Por supuesto, sí, claro. Entonces yo digo, es como decir,
Yo fui el más rápido para cruzar la ciudad. Porque me subí a un taxi. No, porque me pasé Diría- todos los saltos. Diría ¿no? Madrazo, ¿no? Sí. No, yo fui de los que llegaron a andar al maratón porque me subí en taxi. Entonces, Sí. también creo que es una de las cosas que no se pueden estoy de considerar acuerdo. como exitoso Estoy de cuando eso tiene que ver con la trampa, ¿no? Claro. Yo coincido con Gilberto, creo que ahorita en las precampañas he visto mucho una guerra de poderes interno en donde ya se creen en el gobierno todos los candidatos, o al menos en la mayoría de los partidos, y desde la precampaña están ya luchando por puestos y al final lo que te hace ganar en gran medida una campaña es la unidad del partido de su gente y los pocos errores que cometas. Entonces, por eso se dice que se gana una campaña el que menos errores comete. Entonces, justo esta falta de estrategia de la que habla Gilberto, a mí también me parece muy relevante porque pues no estamos hablando de un municipio de 10,000 personas, no estamos hablando de la segunda ciudad más importante y la zona metropolitana más, pues, más grande de la región, ¿no? Pero, por ejemplo, para poner el caso de Guadalajara, Ricardo Villanueva empezó con un objetivo claro que era crecer en su conocimiento. Exacto. Y creo ahí por lo menos Lo hizo bien. hay una estrategia. Sí. En el caso de Enrique Alfaro parecía que le estaba hablando al abstencionista, al desencantado, vota con ilusión. ¿No ven detrás de ellos dos, que parecen ser los dos que van a aspirar a Guadalajara, sí algo de estrategia por lo menos a corto y a mediano plazo? Es que hay una cuestión aquí que siempre me ha llamado la atención, el término, el sentido de esto de, primero vamos a hacer una estrategia para que lo conozcan. Híjole, yo diría, ¿tú harías una campaña para que conocieran algo sin pedir un voto? O sea, ¿por qué no Sí, haces nada más una campaña? O sea, para empezar no hay tiempo. Estamos hablando del más desconocido que tenía el PRI. Entonces, no hay tiempo para que tú digas, primero una etapa para que lo conozcan y luego una etapa para posicionarlo en los temas Y después de la sociedad. voto y claro. ¿Por qué no van juntas? ¿Por qué no van juntas? Siempre yo he dicho. Entonces, creo que Ricardo Villanueva, con esa estrategia que falla y que es muy recurrente, es que primero vamos a hacer una campaña para posicionarlo. Bueno, ¿y por qué no haces las dos cosas al mismo tiempo? Si vas a tener el mismo tiempo en televisión, el mismo tiempo en radio, ¿por qué no haces las dos cosas? Lo posicionas y el señor, a la hora que se posiciona, habla de los temas que le están interesando a la gente. Yo digo, no hay mejor forma de presentar un candidato que Hablando aquel de- que atiende los asuntos de la gente. Rodrigo. ¿Tú opinas lo mismo? Yo Rodrigo? creo que el error estratégico en el PRI fue elegir a Villanueva, como dice, el candidato menos conocido. Y aquí, pues al final es una guerra de percepciones, una guerra de quién conoce más al otro. Y la verdad es que frente a un Alfaro muy bien posicionado, pues lo lógico, lo normal sería haber puesto a alguien mejor posicionado, ¿no? En cuanto a Alfaro, creo que su precampaña fue más hacia adentro. Todavía tenía como muchos flancos débiles, muchos amarres que terminar de tener, y al final eso fue lo que fue haciendo, ¿no? Muchas como reuniones internas, platicando con empresarios, platicando con diferentes sectores sociales, que al final él ya sabe que tiene pues un límite en conocimiento y pues ya estaba muy bien posicionado y le permitió hacer este tipo de amarres, ¿no? Señores, lamentablemente el tiempo se nos agotó, nos quedaron muchas preguntas y esto nos obliga a reiterarles la invitación o invitarlos de nueva cuenta más adelante, pero antes de despedirnos y muy brevemente, ¿hay códigos de ética en la profesión que ustedes ejercen? ¿Hay límites? ¿Qué sí se puede, qué no se puede? Por supuesto que los hay, y yo te diría, la primera regla que tienes que hacer es respetar la ley, hacer cumplir la ley. Y la segunda es no hacer nada que estés falseando la realidad. O sea, ahorita que hablábamos esto, ¿cuál es la diferencia entre una campaña de contraste y una guerra sucia? Si difamas, si mientes, si le estás adjudicando a tu contrincante algo que no es. Una guerra de contraste es cuando tú estás diciéndole al electorado, porque el electorado además tiene derecho a saberlo, cuáles son los errores y los defectos de tu contrincante. Hasta ahí. Pero sin difamar, sin distorsionar la realidad. Claro que hay código de ética y claro que no hay mejor, yo siempre he dicho que no hay mejor manera de ganar una elección que cuando sabes que lo hiciste con una ética y que el triunfo realmente... Y se percibe, el elector Claro. percibe eso, ¿no? Clarito, Cuando es claro. justo. Sí, el elector no es tonto y además el problema aquí es que muchas veces en este pragmatismo electoral este código de ética se olvida, ¿no? Y hay muchos consultores y la verdad es que en este gremio hay muchas personas que el código de ética, pese a que saben que existe, se hacen de la vista gorda porque complica muchas veces algunas estrategias, ¿no? Entonces,
Creo que yo también estoy consciente que debemos de hacer estrategias siempre basadas en la verdad y en el ciudadano, y pues al final que gane el mejor y que ganen por las buenas, ¿no? Así como decíamos del Partido Verde, no se vale romper la ley por un posicionamiento, pues no se vale ganar una elección por las malas o con mentiras, difamaciones. Pues bueno, muy bien, pues ahí ya quedó. nos estamos despidiendo, les queremos agradecer muchísimo que nos hayan acompañado. Y nos quedó pendiente, Enrique, que era parte de lo que habíamos querido, pues poner algunos ejemplos y desmenuzar, ¿no?, algunas de estas campañas, que esto ya lo haremos en un siguiente programa, si ustedes nos Sí, algunos vuelven a acompañar. spots, ¿no? Que nos den su opinión de si están bien o mal, ¿no? Muy bien, Enrique, nos vamos. Gracias, Muchas Belén. gracias, Gilberto, muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Y la invitación es para que nos acompañen de nueva cuenta el próximo martes, 9 de la noche. El siguiente martes nos vemos aquí.